También es muy importante, lo he dicho antes, la coordinación dentro de la institución, pero también la exterior. Y yo creo que como reto de país, y yo creo que el Gobierno vasco, me imagino que Ernesto luego director nos hablará de ello, y ya está encima de la mesa, es hacer un pacto de país en este tema. Es muy importante que como pueblo y como país tengamos un pacto claro. Luego cada institución desarrollará el pacto conforme a sus condiciones, sus posibilidades, sus competencias, su modo de entender su territorio o su pueblo, pero evidentemente necesitamos tener un pacto de país porque el reto de la diversidad está ahí. Somos diversos, somos un país diverso y tenemos que convivir con esa diversidad y hacerlo en positivo. Niregatik, mila esker guztioi. Bueno, pasamos ahora a la experiencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a mano de la directora de la Alcaldía y Relaciones Institucionales, Estitxu Pereda Sagredo, que es licenciada en Psicología, tiene una dilatada experiencia en el Ayuntamiento, ha sido jefa de Servicio de Convivencia y Diversidad de nueva creación en esta legislatura, en el departamento que ahora dirige. Pues Estitxu, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Eskerrik asko, Carmen. Bueno, antes de empezar quería excusar la ausencia de Nerea Melgosa, que es la concejala delegada del Servicio de Convivencia, que por motivos de agenda no ha podido venir, y ella pues tenía planteada una intervención mucho más desde el enfoque político de cómo el equipo de gobierno actual puso en el centro del plan de legislatura la convivencia en diversidad. Al haber venido yo, voy a hacer una exposición muchísimo más técnica, en la que voy a contar la experiencia del proceso de elaboración del plan de convivencia como un proceso en sí mismo de convivencia y de reconocimiento de la diversidad. Quiénes somos, de dónde venimos, qué es el Servicio de Convivencia, por qué este plan y brindaros el ejemplo de esta herramienta para que luego podamos debatir sobre ella, sobre sus potencialidades, los retos y sus dificultades. Como decía Carmen, pues yo vengo del mundo de la inmigración, he estado 15 años siendo técnica de inmigración del Ayuntamiento de Vitoria, a pesar de que ahora desde hace 3 semanas tenga una nueva responsabilidad. Es importante ver la trayectoria porque vais a ver que es un plan que aborda la diversidad en sentido amplio y eso fue un reto. Nosotras veníamos del equipo que hemos elaborado el plan, del mundo de la inmigración, veníamos de los servicios sociales, del servicio de inserción social. Es decir, la inmigración hasta el año 2015 en el Ayuntamiento de Vitoria ha estado colocada en el servicio que abordaba la exclusión social junto con la violencia de género, junto con los recursos de acogida con las compañeras que trabajan con las situaciones de vulnerabilidad. Es en esta legislatura, en julio del 2015, cuando se materializa el gran cambio que veníamos demandando desde hacía muchos años, que era situar la inmigración y la diversidad en un espacio central de la alcaldía, ¿no? Entonces se desaparece la unidad de interculturalidad que había devenido del Centro Municipal de Acogida a la Inmigración, como empezó, luego devino en la unidad de interculturalidad y se transforma en el Servicio de Convivencia y Diversidad y se sitúa dentro del Departamento de Alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria. Esto tiene múltiples repercusiones a nivel de discurso, ¿no? de situar la inmigración en un espacio pues, central de la alcaldía, donde se tratan los temas relevantes de ciudad, donde se habla en clave de ciudadanía en diversidad, nos facilita las relaciones con los demás servicios transversales, como puede ser el servicio de igualdad, el de euskera, el de cooperación, participación ciudadana, centros cívicos. A nivel de interlocución interna nos da visibilidad, por lo tanto, bueno, es vivido
como por fin hemos conseguido centrar las cuestiones de diversidad y de inmigración donde tenían que estar. El plan estratégico de legislatura del equipo de gobierno actual, por una situación pues de crisis vivida en los últimos meses previos a las elecciones, sitúa la convivencia en un espacio central, ¿no? Y nos hace el encargo al servicio de desarrollar un plan de convivencia y diversidad que aborde 3 ejes fundamentales de trabajo: la interculturalidad, que es el mundo del que veníamos, la diversidad funcional y la paz y los derechos humanos. Entonces, nosotras éramos 3 técnicas de inmigración con bastante desconocimiento sobre las otras 2 áreas, ¿no? Entonces, los primeros meses de trabajo fue preparar el marco de trabajo, de cómo íbamos a encontrar un marco teórico, un marco lógico, coherente, que nos permitiera trabajar incluyendo esas 3 diversidades, ¿no? Por lo tanto, como ha mencionado antes también Maribel, pues el enfoque de los derechos humanos y de la no discriminación es el paraguas en el que, lógicamente, sustentamos el plan. Y también pues, nos servían fuentes con las que veníamos trabajando, como es todo el trabajo de convivencia de Carlos Jiménez o todas las publicaciones sobre cultura de la diversidad de Ricard Zapata, que recomienda como paso primero pues, los 4 mínimos imprescindibles para garantizar una gobernanza en diversidad: un reconocimiento explícito por parte de la mayoría política, un acuerdo político de todos los grupos de la corporación, tener un programa, una programación con calendario y un presupuesto claro, que fue el encargo de desarrollar el plan. De ese plan se despliegan mecanismos explícitos que traten las denuncias contra la discriminación y que se impulsen iniciativas específicas dirigidas a las minorías que sufren esa discriminación. Siguiendo un poco esta guía, haciéndolo coincidir con el 21 de marzo, el Día por la Eliminación de la Discriminación Racial del año 2016, le proponemos a todos los grupos políticos un acuerdo de compromiso por la convivencia en Vitoria. Y bueno, así se firmó: Gasteiz, ciudad de convivencia. Ese es también el marco, ¿no? el paraguas que nos ampara luego a seguir desarrollando nuestro trabajo. Paralelamente se pone en marcha el plan director de participación ciudadana, se remodela todo el trabajo en materia de participación, se diseñan los nuevos elkargunes y ausogunes. Los elkargunes son los espacios más sectoriales, de participación sectoriales, los ausogunes los más territoriales. Apoyada sobre ese modelo, creamos el elkargune de convivencia y diversidad, como piedra también angular para elaborar el plan de convivencia. He de decir que es un plan que ha tenido mucha más participación de las organizaciones sociales, y en todo el proceso de elaboración del plan ha tenido mucho más peso la participación externa de las organizaciones que lo que hemos conseguido de la transversalidad interna de la propia organización. Me he quedado en el elkargune. También diseñamos el elkargune abordando esas 3 áreas de trabajo, con lo cual creamos 3 mesas dentro del propio elkargune: la mesa de interculturalidad, la mesa de diversidad funcional y la mesa de paz y derechos humanos. Y aquello pues, fue también un gran ejercicio de reconocimiento de la diversidad, puesto que la diversidad funcional hasta la fecha se había abordado desde el plano de la accesibilidad puramente física, de la baldosa, de la rampa, desde servicios municipales más vinculados con el urbanismo y las infraestructuras, que eso sigue haciéndose así, y nosotras hemos incorporado la parte de la visión de los derechos de
ciudadanía y de no discriminación. Entonces, vernos en un Elkargune donde estaban las organizaciones históricas de la accesibilidad, con las organizaciones históricas de la inmigración y con organizaciones muy potentes también vinculadas a la dispersión de los presos, pues eso había que organizarlo de alguna manera. Montamos las 3 mesas invitando a las personas a participar en la mesa que no se correspondía con su organización de manera natural, de tal manera que se pudieran mover, porque el objetivo era crear esos comunes que nos unen dentro de una experiencia de conculcación de derechos. En algunos casos se dio ese cambiarse de silla y situarte en otras mesas, en otros no. Iniciamos un proceso participativo que ha durado un montón de meses, un trabajo muy arduo, que finalmente ha dado lugar al plan que os voy a presentar. Bueno, estos son los 3 elementos del acuerdo político, el compromiso por la convivencia, que más o menos lo tenéis también colgado en la página web del Ayuntamiento. Lo que viene a decir es que la ciudad es el espacio central, ¿no?, de la paz, de los derechos humanos, de la memoria y de la convivencia. Es el lugar donde nos estamos jugando las relaciones en el día a día. Sabemos que no puede estar la diversidad y las relaciones humanas, asumen los conflictos como algo natural de la propia vida y del propio convivir. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha las herramientas para ser capaces de asumirlos de manera positiva y aprender de ellos, y utilizar la participación ciudadana y los marcos institucionales e interinstitucionales que tenemos para seguir trabajando. Esto es, como os decía, en abril del 2016 ponemos en marcha el Elkargune con estas 3 mesas, que fue en sí mismo hemos aprendido mucho, porque ha sido en sí mismo un proceso de convivencia alejado también de las rutinas habituales de trabajo que hay en el marco municipal. Ha sido de reconocimiento de la diversidad entre las participantes de las distintas mesas, de interacción y de acción recíproca y conjunta, y ha sido necesario deconstruir ciertas rutinas de las propias organizaciones para poder avanzar en el propio proceso con respeto, ¿no? Bueno, como os decía, ha sido un proceso arduo de trabajo, sobre todo de dar sentido a las propuestas en un marco coherente y lógico que fuera el plan, ¿no? Pues, ha habido un nivel de participación muy alta y muy diverso. Mucho más de organizaciones sociales que por parte interna. Y este fue, después del proceso participativo, yo lo visualizo así, es lo que nos encontramos. Nos encontramos casi como 3 programas dentro de un propio plan. Y no queríamos un plan de convivencia que tuviera el programa de diversidad funcional, el programa de interculturalidad y el programa de paz y derechos humanos. Queríamos hacer precisamente ese cruce, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la convivencia que hay que asentar en la ciudad que den respuesta en clave de derechos y de no discriminación a las 3 áreas que estábamos abordando? Entonces, el objetivo del plan fue abordar este aspecto común de los 3 círculos concéntricos con programas generales de convivencia que den respuesta a las 3 realidades que estábamos abordando. Si bien es cierto, luego vais a ver que hay medidas dentro del propio plan, hay algunos objetivos específicos y algunas acciones que van dirigidas a alguna de las áreas, como no puede ser de otra manera. No voy a entrar a contaros el plan porque es infumable contar un plan con sus objetivos y con sus acciones, pero os hago unas pinceladas, ¿no?, de cuál ha sido el resultado de ese proceso participativo de esos meses. El resultado son tres retos fundamentales. El primero es construir comunidad.
El segundo es una comunidad que se reconoce a sí mismo como diversa, un reconocimiento de la diversidad en clave positivo de respeto mutuo. Y el tercer reto es crear una Vitoria-Gasteiz en paz, entendiendo la paz no como una ausencia de violencia, sino como un ejercicio de derechos, ¿no? Que respete los derechos humanos y que tenga memoria. Entonces, bueno, a partir de ahí desarrollamos una serie de objetivos y acciones que tiene que ver con promover la convivencia de manera participada, porque así empezamos en el 2015. No hubiera sido posible sin la participación de las organizaciones. Todos los programas de sensibilización que hacemos se diseñan y se ejecutan con las organizaciones de las 3 áreas. Acciones dirigidas al fortalecimiento del tejido asociativo a través de las convocatorias de subvenciones, abordar el tema de la educación inclusiva a través de un documento de análisis y propuestas para hacer frente a la segregación escolar. Se están poniendo en marcha experiencias piloto en centros escolares que tienen mayores dificultades. Por lo tanto, ahí tenemos trabajo. Como podéis ver, como ejemplos de transversalidad, trabajamos de la mano con participación ciudadana, con el Servicio de Educación Municipal. No funciona. Y bueno, lo estoy haciendo bien. Sí, ¿no? Ahora. Nos planteamos abordar la situación de las 2 lenguas oficiales en relación a la convivencia y la diversidad. Ya llevamos muchos años en la enseñanza de la lengua, del castellano, hay muchísimas experiencias y creemos que hay que hacer una reflexión de cómo se está abordando tanto la enseñanza del castellano como la enseñanza del euskera y los resultados que está teniendo, también teniéndolo en clave de género y en clave sobre todo en clave de género y edataria, ¿no? Cómo estamos trabajando con las personas adultas y con los jóvenes o cómo no lo estamos haciendo. Bueno, es reflexionar en torno a eso. Otra línea es proveer de recursos a la plantilla municipal, de programas de formación, diseño de indicadores, adecuar la comunicación municipal a medidas de accesibilidad en sentido amplio, ¿no? Que aborde tanto los aspectos, bueno, en diversidad, eso, amplio. Compartir convivencia, pues cómo tenemos que mejorar la parte nuestra de comunicación. En el ámbito social nos vendemos muy mal y comunicamos mal, con lo cual a veces ponemos mucho hincapié en los proyectos, pero luego no tanto en cómo repercuten en la ciudadanía. En ese segundo reto que os comentaba, que es reconocernos en diversidad, nos planteamos pues, promover espacios y recursos, ¿no? Para fomentar la interacción y la comunicación. Ahí tenemos la estrategia municipal antirrumores, tenemos que actualizar el servicio de traducción e interpretación, generar guías y recursos contra la discriminación, bueno, y seguir sobre todo trabajando en espacios para la sensibilización en centros escolares, con medios de comunicación. Como os decía, hay algunos objetivos que apelan directamente a la diversidad funcional y hacer una revisión de los puestos de trabajo de la organización y cómo están adecuados a la posibilidad de incorporar personas con diversidad a la organización, generar conocimiento en interculturalidad y adaptar todos los procesos de empleabilidad a los contextos de diversidad. Y ahí, bueno, apelando también al 5º Plan Vasco, ¿no? Como pone encima de la mesa que sobre todo para hablar de interculturalidad primero tenemos que hablar de integración social, ¿no? y de inclusión, y eso pasa por la educación y por el empleo y bueno, adaptar todos esos procesos de incorporación sociolaboral a contextos de mayor diversidad. Y el tercer reto, os lo comentaba antes, es hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad de paz, de derechos humanos, de memoria y convivencia. Aquí el hito más grande es poner en marcha un observatorio de convivencia. Es un observatorio que tiene un doble carácter, no solamente se va a limitar a observar y hacer informes sobre situaciones o aspectos de la convivencia en la ciudad, que el ayuntamiento decida poner
el ojo o hacer prioritarios, sino que tiene un enfoque también bastante de acción comunitaria y de resolución de conflictos. Tenemos previsto hacer una revisión municipal según los derechos humanos, ¿no? Y un estudio sobre la vulneración de derechos humanos en la ciudad, sobre sus orígenes y consecuencias, abordar el tema de la interreligiosidad. Y en este devenir de estos 3 años casi y medio de legislatura también nos hemos encargado de desarrollar las acciones de memoria histórica. Entonces, como veréis, yo a modo de conclusión, lo que quería también contaros es que nuestro reto no solamente ha sido trabajar de manera transversal con el resto de servicios y departamentos del Ayuntamiento para incluirles en esta aventura de generar cultura de diversidad, sino ha sido encontrar la propia transversalidad interna que ha tenido que abordar el servicio dentro de las 3 o 4 áreas que tiene que abordar, intentando buscarle un sentido y una coherencia y a su vez no desdibujando las realidades específicas que cada una de las áreas tiene. ¿No? Que la inmigración es específica porque le transversaliza la ley de extranjería y eso le hace ¿no? un abordaje muy específico. Las cuestiones de diversidad funcional tienen cuestiones muy específicas que no tenemos que olvidar, pero luego tenemos que darles una visión integral. Entonces, bueno, esto es el inicio de una andadura. Lo vemos así, como un proceso de revisión constante, como decía Maribel, y dinámico. Y bueno, termina en el año 2020 este plan, es trianual, de 2018-2020, y bueno, ahí tendremos que hacer una buena evaluación y una buena reflexión y continuar. Gracias. Vamos a dar la palabra a Óscar Seco Revilla, que es el director general de Inserción Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Pues una pequeñísima presentación suya de la experiencia profesional, pues es licenciado en Derecho y algunos cargos que ha tenido en su experiencia profesional. Director gestión de la Fundación Eguzki Lore, director de gestión de programas en Fundación Aguisalab, diputado por Vizcaya en el Congreso de los Diputados, miembro también del despacho de Urbil, coordinador de Servicio ELDU de Vizcaya y también coordinador del Servicio Jurídico en Caritas de Vizcaya. Pues cuando quiera, Óscar tiene la palabra. Bueno, eskerrik asko. Lo primero, agradecer a la organización por incorporar la mirada de las diputaciones y particularmente la de la Diputación de Vizcaya, por hacernos llegar la invitación. En segundo lugar, decir que estoy ocupando, en este momento no soy la figura apropiada dentro de la Diputación para intervenir en esta materia. Yo creo que, bueno, debiera haber venido María Guijarro, que es la directora de Diversidad, no podía y yo vengo por sustitución. Entonces, la intervención no va a ser exactamente la misma y aprovecharé para trasladar algunas cuestiones que pueden tener un alcance más sectorial, propias de mi ámbito, o cuestiones que a mí me preocupan, etcétera, y bueno, intentaremos generar algo de polémica en torno a esto. Lo primero que hice cuando supe que iba a venir a este escenario es, bueno, a los directores de la Diputación, algunos que yo pensaba que podían tener algo que ver, pues hice un pequeño esfuerzo de transversalidad y les pedí, bueno, cómo estaban trabajando, cómo estaban teniendo en cuenta las circunstancias de la diversidad cultural dentro de sus políticas, ¿no? Y luego le pedí un aporte específico a María Guijarro, pues porque realmente es ella la que está impulsando también ese esfuerzo y tiene pues también una amplia materia y amalgama de tareas en torno a esto. Entonces,
el resultado pues, es un poco decepcionante porque no recibí mucho feedback. Entonces lo siguiente que hice fue, bueno, pues como tenemos una herramienta estratégica en la Diputación que se llama Bizkaia Guasen 2030, y bueno, voy a ir a ver cómo se está volcando transversalmente el ejercicio de la política y qué mirada se pone en clave de diversidad. Y dije, bueno, cuando empecé a leer los títulos, dije, bueno, puede ser interesante porque en la materia hay cuestiones interesantes, como pueden ser la internacionalización, políticas transversales de juventud, un Bizkaia cohesionada, igualdad de oportunidades, bueno. Y luego, cuando fui aterrizando en las 120 acciones, pues un poco el rictus se me fue cambiando, porque realmente dice, bueno, pues igual no estamos haciendo bien los deberes, ¿no? Fue esta reflexión de, bueno, quizá si el trabajo transversal estuviera bien hecho en el plan estratégico de las 120 acciones que contiene Bizkaia Guasen 2030, de alguna manera debiéramos tener bien integrada la mirada de diversidad, como si está, por ejemplo, la mirada de género. Sobre eso no hay ninguna duda. Bien, bueno, es la primera autodenuncia que formulo en este espacio. Bueno, intentaremos mejorar. Estamos en un momento final de legislatura, pero bueno, en cualquier caso que quede para las personas que estén al frente de esta institución en la próxima, ¿no? La segunda cuestión que querría hacer es, pues, dónde han estado situadas las apuestas forales, las apuestas estratégicas en materia de diversidad. Y aquí os voy a trasladar algo que no he escrito yo, sino que simplemente me lo han aportado, y luego iremos a las cuestiones sectoriales que son ya más propias de mi ámbito, ¿vale? En esta materia, cuestiones de intendencia personal y de gestión no me han permitido traer una presentación digna a esta exposición, de algo que pudiera ayudar a seguir la reflexión y el debate, pero en cualquier caso intentaremos luego, pues, subsanar esto, pues, intentar ser lo más claro posible en la exposición. Bien, me trasladan que existe en el ámbito de Bizkaia una apuesta estratégica foral ante la realidad de la inmigración que existe, y me subrayan que se están haciendo frente a estas nuevas necesidades que plantean aquellas personas que optan por establecerse en Bizkaia, articulando políticas públicas coordinadas, eso es lo que me cuentan, y de amplio consenso. Tampoco he sabido exactamente cuáles son, pero bueno, en esto es lo que se está trabajando. Sí es cierto que en el ámbito del objetivo estratégico de Bizkaia con cohesión social, que es una de las 4 líneas fundamentales de Bizkaia Guasen 2030, aparece el objetivo de la cohesión social, la igualdad de oportunidades inclusiva y solidaria. Y de ahí se desprenden un conjunto de acciones bastante significativo que en buena parte podrían ser objeto de atención en este momento. Se subraya que en ese documento marco, Bizkaia Guasen 2030, se pretende avanzar en el establecimiento de una estrategia de intervención con personas migrantes a lo largo del proceso de su integración social, y que debería culminar con una Bizkaia más solidaria, más inclusiva, más moderna, abierta y competitiva en el año 2030. Bien. Esto es lo que se me expone a nivel global, y luego ya paso a lo que yo entiendo que es lo más genuino de la aportación, que precisamente está en el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que contiene el área de diversidad, y que es el departamento en el que
al que yo me dedico mi actividad política, ¿no? Este departamento ha hecho una apuesta, no sé